A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Berta Piñán, que presenta esta, que es su primera novela. Bienvenida, Berta, ¿qué tal? Gracias, muy bien, gracias. Bueno, esta es la primera novela, Como la piel al sol de una lagartija. Pero, a ver, esta es la que tenemos en castellano, pero que tiene un germen anterior en el año 2017, creo que sí. es, ¿no? El premio Josefa Jovellanos. Sí, sí, gana el premio Josefa Jovellanos en asturiano como La muda al sol de una lagartesa, y esta es la traducción al español, al castellano, que sale ahora estos días. Bueno, no quiero que destripe nada, porque esto es un thriller, yo lo he empezado y es emocionante desde el minuto uno, pero ¿de qué trata? En algunos sitios lo definen como un thriller de pueblo. Sí, realmente yo creo que está bien definido. No es un thriller en el sentido estricto del término, porque no es una novela de género en el sentido también estricto del término, pero sí es una estructura novelística, un artefacto narrativo donde se producen ciertos episodios y ciertas circunstancias, como la aparición de un cadáver y el misterio que se origina alrededor de todo ese cadáver. Pero que en realidad es como un vestido que yo quiero poner a una historia que es la que más me interesa, que es la historia de dos mujeres, de Joana y Teresa, que son los dos personajes principales de la novela. Son dos personajes diferentes, pero que se entienden. Sí, es fundamental. Yo no quería hacer dos personajes que se entendieran por afinidad. Precisamente lo que ellos tienen es una afinidad de otro tipo, una afinidad emocional y un interés mutuo, un asombro mutuo una por la otra. Son personajes que, a la vez que los lectores vamos descubriéndolos, lo que me prestaba es que entre ellos, como no se conocen desde ahí tanto tiempo, también se están descubriendo. Al ponerles en una situación extrema, como es una situación de un contexto criminal, diríamos, ellas mismas también se sorprenden consigo mismas y también se sorprenden una a la otra. Por tanto, hay algo que está pasando en la novela, que es el su propio descubrimiento también, y cómo afianzan esa amistad y esa confianza y esa lealtad que una en la otra tienen. Mire, yo cuando investigaba sobre estos dos personajes muy diferentes, pero se entienden, yo pensaba, como la sociedad ahora mismo. Es decir, yo creo que nos entendemos más de lo que no nos entendemos. Y apuntaba, mientras usted hablaba, decía usted afinidad, y yo digo, afinidad humana, porque quizás ese enfrentamiento es más artificial. No lo sé, el ser humano tiende más a entenderse, yo creo. Sí, realmente no son dos personajes que representen a mundos que a priori pensamos que van a tener pues esa relación de amistad, porque la amistad está basada en muchas cosas, en la afinidad emocional, pero también en que dos personas se encuentren bien juntas, se entretengan, se diviertan y encuentren una en la otra unos valores también morales y unos valores sociales que puedan compartir. Y eso es lo que ellos pasa a ellos. Ellos son dos personas venidas de mundos diferentes, una es una profesora jubilada y otra es una señora que vivió siempre en el pueblo, sin estudios, pero los dos tienen, por supuesto, una manera de enfrentar la vida que de una forma muy valiente. Cada una, a lo largo de su vida, tuvo que enfrentarse a los problemas propios de sus circunstancias personales, pero también de las sociales, de manera que los dos se admiran. Esto ya es muy importante también en cualquier relación, en las relaciones amorosas, pero en relaciones también de amistad. Los dos se admiran por motivos diferentes y los dos se divierten mucho juntos. Entonces, yo quería también que fueran dos mujeres, por supuesto, y dos mujeres de una edad, que también me importaba mucho que fueran mujeres ya más allá de los 60, más cerca de los 70, por esta especie de prejuicio del edadismo, ¿no? Que parece que las mujeres a partir de una edad ya parece que nos tenemos que retirar a unos ámbitos de lo personal o de lo familiar. Sin embargo, estas mujeres que sí tienen sus propias familias y tienen filles, les dos, y tienen una autonomía personal y además un sentido de proyección de sus vidas hacia el futuro que es significativo. Una lectura muy para esta época, para el 8M, por ejemplo. Yo creo que sí, que es un poco la intención, ¿no? Aparecen temas también importantes en la agenda del 8M, como la prostitución, la trata de menores, la trata de mujeres, y bueno, aunque parece un tema que está tratado anecdóticamente, yo un tema que conozco desde la mi militancia feminista y desde todos los años de compromiso con la agenda feminista, con
la abolición de la prostitución, etcétera. Y bueno, interesábame que tuviera en esa trama y cómo se ve desde ese mundo de lo criminal, con esa especie de cosa sin sentimientos, ¿no? Cómo se trata a estas mujeres en ese mundo de la trata, de la prostitución, y cómo se les trata como objetos, como productos de mercado. Eso aparece ahí de fondo, aparece como tiene que aparecer en una novela, pasando cosas, ¿no? Dando discursos, ¿no? Es interesante esto que dice, porque aparece como de fondo. Porque en la sociedad esto es un problema, pero sigue estando de fondo quizás, ¿no? Sí, bueno, que ponémoslo donde queremos ponerlo. Claro. Si los temas que nos molesten y que no sabemos resolver o que no queremos enfrentarnos a resolver, ponémoslos como en un segundo plano, detrás de una especie de parapeto, donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Bueno, de alguna forma, no mirarlo de frente. En la literatura, por ejemplo, tiene esa virtud, tiene la virtud de poder mirar de frente las cosas y de poder meter cosas que resulten molestas o que no nos resulten agradables en el centro del foco. Bueno, yo todavía estoy por la parte en la que Xoana sale del maizal, ¿no? No sé si el pueblo es reconocible o no, es un pueblo... Y un pueblo fecho como Frankenstein, ¿no? De trozos de pueblos. Tiene partes del mi pueblo, como no, de Caño o de Caques d'Onís, y tiene partes que me convenían de otros pueblos. Pero bueno, el maizal ya del mi pueblo. Tengo lo localizado allí muy cerca. Bueno, pero esto hace que el lector diga, es el mío, ¿no? Es el mío. Al final todos van a reconocer su pueblo. Puede reconocerlo porque realmente los pueblos asturianos, que son muy diversos, según sean de montaña o de valle, pero tienen estructuras similares como ya razonable que sean, ¿no? ¿Y estructuras sociales también dentro del pueblo? Y estructuras sociales también. Son estructuras sociales que ya no son las estructuras sociales clásicas porque esas están en descomposición y están en deconstrucción, como si dijéramos, pero también la novela en algún sentido quiere ser optimista en la idea de que en un pueblo como este, muy cercano a la ciudad, pero un pueblo muy asturiano también, pueden reconstruirse elementos de vida, de solidaridad y de sororidad también entre las mujeres, pero también elementos estructurales de vida en un pueblo que son posibles y que son, yo creo que un reto de futuro, ¿no? Y un reto también para el vaciado demográfico y creo que es importante también plantearlo. Sobre el título, creo que no es una casualidad. No me profundice en esta pregunta si desvela algo de la novela. Pues no, la verdad es que yo un título que fue lo último que puse, no sabía muy bien qué título, sabía más o menos por dónde quería ir, pero no estaba yo convencida. Y hay un momento en que una de los personajes dice esta frase, que es una frase en el contexto donde aparece en la novela y una frase dura. Y además compararlo no desvelo nada si lo digo, compararlo al cadáver, ¿no? Dice ahí como el cadáver era como la piel al sol de una lagartesa, que es como la piel al sol de una lagartija. Claro, esa sensación de algo que está ahí abandonado de cualquier manera y que se va a deshacer. Y es duro en el momento en que se dice, y parecióme que en ese momento era guapo para ponerlo en el título, aunque sea un poco enigmático, ¿no? Oiga, ¿y de la poesía a la novela ha sido difícil el cambio? ¿Le ha costado? A ver, no tiene nada que ver. Yo precisamente quería escribir una novela para que no tuviera nada que ver. A lo largo de la vida escribí series de relatos, que publiqué algunos, y eso sí tiene más que ver con la poesía, porque hay una cierta concentración, intensidad, un empezar en media res, un no tener que explicarlo todo, y eso tiene que ver un poco con el misterio de la poesía. Y otra cosa, pero puede tener algo que ver. Pero la novela es precisamente extensión frente a la intención. Y yo quería que en esa extensión, aunque el tono poético pueda aparecer de vez en cuando, ¿por qué no? Porque además y mi tono también natural a la hora de la escritura, quería que realmente fuera una novela en el sentido más clásico del término, donde hay una estructura narrativa clara, donde las cosas avancen en el tiempo, que eso para los que escribimos poesía, para las personas que escribimos poesía, es complicado, que las cosas avancen en el tiempo, que pase el tiempo. Y que haya una transformación en ese avance. Entonces, bueno, creo que se me puede ver en algunas partes como la persona que escribe poesía,
pero en otras espero que sea una novela más, en ese sentido, más clásica, más propiamente narrativa. Sí es cierto que al leer uno nota cierta melodía en el discurso. Esto es una apreciación personal, porque se navega bien, ¿no?, a través de la novela, porque dice que es la novela clásica, pero normalizada. No sé si es la palabra correcta para explicarlo. Uno la lee y no se siente extraño, lo siente como propio, un lenguaje propio. Sí, novela clásica en el sentido en que, bueno, establece pues, el yo interior, la técnica narrativa aparece ahí, aparece en diferentes tiempos, diferentes tipos de narración, pero obviamente esto ya es lo más frecuente en la novela contemporánea desde ahí, yo diría que hay un siglo, desde que la novela dice que empieza en crisis, pero realmente la crisis de la novela es lo que produce una ampliación de las fronteras y de los límites de la novela tradicional o de la novela del 19. Por lo tanto, ahora mismo podemos decir que la novela contemporánea lleva un gran caixón diverso, afortunadamente diverso, y afortunadamente donde caben muchísimas cosas diferentes. Este tiene además un punto divertido y esto es una pregunta que yo le quiero hacer como autora, ¿no? Es decir, ¿cómo logra un punto divertido en un tema tan peliagudo como este, ¿no? Eso imagino que solo si usted se está divirtiendo escribiéndolo. Exactamente, yo me divertí muchísimo escribiéndolo. Los que escribimos poesía siempre comentamos entre nos que sufrimos escribiendo poesía, sufrimos por un verso que no acaba de salir nunca, por una coma que tenemos que cambiar de lugar, por tantas cosas, y porque también la poesía te expone mucho las interioridades, expone mucho el yo, aunque a veces lo usemos o no, pero nos expone mucho frente a posibles lectores. Yo aquí divertíme mucho porque está todo el parapeto de los personajes, la exposición del yo o del personaje que narra, que en este caso sería yo, y algo que queda detrás completamente. Y por lo tanto permítete también crear momentos livianos, momentos ligeros, momentos divertidos, que en realidad están de mano de los propios personajes. Los personajes diviértense en el trato con ellos, estas dos mujeres pásenlo bien cuando falen, y al pasarlo bien cuando falen, porque se cuenten cosas que tienen gracia, entonces pues los lectores también lo pasamos bien, y yo como escritora también lo pasé bien. Yo ya le digo que estoy en el inicio y ya me he reído un par de veces, sí. La verdad que sí. Mire, usted, exconsejera, ¿echa de menos la política? Bueno, la verdad... Puede decir que no, ¿eh? Puedo decir que no, sí. En algún sentido, volver a esto y volver a la mi vida. En el sentido más estricto, vuelves a la tu vida porque la política exige una dedicación completa, al menos esa fue mi experiencia y yo creo que la de la mayor parte de la gente. Exige una dedicación completa en la que de alguna manera también tienes que abandonar tu vida personal, familiar en muchos sentidos, y por supuesto la profesional, o en este caso la de las pasiones también, ¿no?, particulares. Entonces, bueno, volver a esto y como normalizar otra vez la mi vida, que es la vida normal, ¿no? Ahora bien, la intensidad del desarrollo cuando tienes un cargo político como el que yo tuve de consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, que me apasionó y sobre el que aprendí además muchísimo, porque cada día hay una especie de máster en aprender cosas, pues a veces echas lo de menos porque esa intensidad ya es muy difícil vivir en la vida real. Yo creo que eso es lo que engancha después de la política, ¿no? Fálese mucho del enganche del poder, pero realmente lo que yo creo que nos llama y nos queda ahí es la intensidad que puede ser después una ficción, ¿no? Esa intensidad con la que vives cada día, porque en cada día suceden tantas cosas que después hay que acostumbrarse a que la vida hay también otra cosa, donde suceden cosas, pero no a ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay un momento que deseas de echarlo en falta, porque ya ves que esto ya es más sano para el cuerpo y para el espíritu. Yo me la imagino usted cuando deja el cargo, llegar a casa, sentarse y hacer... ¿no? Sí, como un poco alivio. Sí, hay todavía un proceso después como de estrés, estás todavía solucionando en la cabeza cosas que dejaste allí. Pero eso tienes que descargarlo y tienes que volver a lo que lleve la vida normal, que es maravillosa. También si tienes pasiones como la suerte que tengo yo de tener la pasión de la literatura. Una de las cosas que quedó ahí y de las que usted ha hablado muchas veces, la oficialidad, ¿llegará? Llegará.
Tiene que llegar porque de alguna manera la justicia llega. Tenemos esa experiencia histórica. Lo que pasa que la nuestra experiencia también histórica y que a veces tarda más de lo que debe. Y en este caso la oficialidad está tardando más de lo que debería. Porque la oficialidad no llega ni más ni menos que responder a una reivindicación de derechos lingüísticos de una parte de la ciudadanía asturiana, y son unos derechos lingüísticos que no entran en conflicto con los derechos generales, ni con los derechos humanos, ni con otros derechos fundamentales. Por lo tanto, rechazar que un sector político, la derecha asturiana, rechace la oficialidad del asturiano, y que está rechazando los derechos lingüísticos, que son derechos, y es muy importante decirlo así, derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana o de aquellas personas que los reclaman y los reivindican, como soy yo misma y una gran parte de la ciudadanía. Pues Berta Piñán, exconsejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y autora de este libro, Como la piel al sol de una lagartija, que lo pueden leer ustedes en español y también en asturiano. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias.